Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holística, arquitecta, coach de marca personal para mujeres emprendedoras, soy también mamá y soy la host de este podcast. Bienvenidos una vez más. Este episodio es el episodio número 35 y se llama Las Termas de Valls, el lugar donde todo tuvo sentido. En este episodio voy a llevarlos a un lugar, en un viaje, donde mi camino profesional y espiritual se fusionaron para siempre, que fue las Termas de Valls en Suiza. Este no es solo un episodio sobre un edificio famoso, sino es la historia de uno de mis breakthroughs más grandes hasta el momento, de cómo ocurrió todo y qué ocurrió en medio de una tormenta de nieve y un miedo paralizante. Hoy les voy a contar cómo un regalo de cumpleaños para mi hermana, una caminata imprudente, bastante imprudente, y una avalancha de nieve me llevaron a comprender que la base de todo lo que experimentamos son las emociones. La base de nuestra vida son las emociones. Y que mi propósito es sanar a través de los espacios que diseño. Si buscas un momento de claridad que lo conecte todo, este episodio es para ti. A finales del 2017 yo estaba en Milán, estaba sumergida en todo ese tema de mi despertar espiritual que había iniciado en China 4 años antes y que era un continuo desarrollo. Y en este momento de mi vida yo estaba recibiendo muchísimos mensajes recurrentes, sobre todo en sueños, de que mi mayor fuente de poder y de energía se encuentra en mis manos. Y cómo esta energía de mis manos debía usarla para la sanación. Para mí en ese momento no entendía cómo encajaba eso con mi amor por el diseño, no entendía eso cómo encajaba con mi vida en general, porque a mí nunca me ha gustado la medicina, nunca me ha gustado hacer ni trabajar nada como con la sanación. Entonces yo no entendía realmente esto, cómo se podía conectar conmigo y con mi propósito y con mi trabajo y ni siquiera con mi parte personal. Lo único que sí tenía, digamos, en ese momento es que yo hacía Reiki ya desde, no sé, un par de años antes, entonces lo conectaba un poco con eso, pero yo hacía Reiki sobre todo para mí, para personas cercanas, nunca para como negocio, entonces tampoco entendía, digamos, muy bien esa conexión. Es solo una premisa para poder contarles el resto. Entonces, en diciembre del 2017, mi hermana en enero cumplía 30 años, en enero del año siguiente. Entonces, a final de diciembre vino a visitarme, yo ya estaba viviendo en Milán y yo quise regalarle para celebrar su cumpleaños número 30, le quise regalar un viaje a las Termas de Valls, que son diseñadas por Peter Zumthor. Para quien no las conocen, es un arquitecto muy famoso, es un edificio muy, muy famoso porque, bueno, tiene toda una historia detrás y toda una importancia muy linda y a mí desde siempre me ha cautivado ese edificio, esa obra arquitectónica. Él como arquitecto también me gusta muchísimo. Y esa idea de ese viaje era sueño para las dos, para mí, para conocer toda la parte arquitectónica, conocer ese edificio tan espectacular y tan especial. Además que las termas termales para mí también son una experiencia maravillosa. Y en Suiza, además que es un país que me encanta y poder regalarle esto a mi hermano y poder vivir esto juntas era maravilloso. Entonces nos fuimos para Valls. En este regalo era para pasar el año nuevo en Valls y éramos completamente inexpertas en todo el tema del invierno, en todo el tema de la nieve. No teníamos ropa adecuada ni para invierno, ni para nieve, ni para nada. Y ese día había alerta de tormenta de nieve. Nosotros desde antes habíamos planeado, porque ahí desde el hotel se puede hacer una caminata que dura como 3 horas en total, que uno sube, va por todo el valle, por un lado del valle, llega como hasta un lago y desde ahí ya empieza a devolverse por toda la parte, el otro lado del valle. En un día normal serían como 3 horas. Entonces nosotros habíamos ya planeado eso, estábamos súper emocionadas que queríamos hacer eso y a pesar de las advertencias de la tormenta de nieve, mi hermana insistió que ella quería hacer eso, yo también un poco pues quería hacerlo, pero no estaba segura. Bueno, al final decidimos que íbamos y nos fuimos. Y la caminata empezó bien, pero luego se volvió una pesadilla. Entonces empezamos a caminar, no teníamos zapatos adecuados para la nieve. Las botas de mi hermana eran muy lisas, las mías no eran impermeables, entonces, y las de ella tampoco. No estábamos vestidas tampoco adecuadamente, con ropa de nieve. Entonces empezó a volverse un poco una pesadilla porque empezamos a sentir muchísimo frío en los pies e íbamos mucho más despacio de lo que deberíamos ir porque obviamente caminando con botas lisas y en la primera parte era en subida, como toda esa primera mitad, era muy difícil. Poco después empezó la tormenta de nieve, el frío nos empezó a llegar a los huesos
Y ahí empezó como toda una caminata que empezó a durar horas, se extendía, llevamos ya varias horas caminando y no habíamos ni siquiera llegado a la mitad, pero ya estábamos tan cerca a la mitad porque además en ese valle el lago se veía ahí cerquita, o sea, uno lo veía y era como, no, ya vamos a llegar, pero como que no llegábamos y no llegábamos. Y entonces decidimos seguir, decidimos no devolvernos porque ya estábamos prácticamente al otro lado. Empezó a nevar durísimo, yo empecé a sentir un dolor horrible en los pies, en los dedos, claro, pues estaba en las manos también. Y mi hermana también, porque claro, pues no estábamos preparadas para el frío, para la nieve y sobre todo para esa tormenta, hasta que bueno, llegamos al lago, en la mitad del valle finalmente, como en la mitad del camino, digamos, nos quitamos las botas, estuvimos ahí, tomamos algo caliente, pero nos faltaba todavía el regreso. Y entonces, bueno, ahí dijimos, no, nos tenemos que mover, tenemos que apurarnos y había la posibilidad de alquilar trineos para poder ir en bajada. En un día normal también que la nieve estuviera mucho más dura, hubiera sido muy rápido y muy fácil porque uno alquilaba el trineo y bajaba por todo el valle, por lo que ya era en bajada esa parte, pero como estaba cayendo tanta nieve y ya estaba fresca, era muy difícil resbalar. Entonces, claro, uno no resbalaba, entonces nos tocaba llevar el trineo jalado. Bueno, el caso es que nos demoramos 1000 horas caminando con el frío, con la cara toda quemada por el frío, las manos, el dolor en los pies. Y bueno, caminando, 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 hasta que oímos un ruido tremendo al otro lado del valle y vimos una avalancha de nieve que empezaba a bajar por toda la montaña del otro lado. Y ahí nos invadió el pánico. Ya estábamos cansadas, ya estábamos desesperadas, ya teníamos demasiado frío, teníamos hambre y además el sol ya se estaba como empezando a bajar, por lo que era invierno, se escondía rapidísimo. Y dijimos, no, ya, o sea, tenemos que volver, tenemos que llegar, sea como sea. Nos invadió el pánico de una posible avalancha del lado de nosotros también, ya que estaba nevando tan duro y empezamos como unas locas a bajar y a bajar y a bajar. Ahí a mí con la adrenalina se me pasó el dolor en los huesos, se me pasó el dolor en los pies, se me pasó todo y empezamos a bajar y las dos solo pensábamos en llegar. Y en ese momento también sentía como mucha rabia por la situación, por haber dicho que sí a esta situación, por habernos ido con la advertencia y todo de la tormenta. Sentí también mucha angustia. Es una de las pocas veces en mi vida donde he sentido un miedo real, como de literalmente si aquí me llega una avalancha de nieve encima, ¿quién nos va a encontrar? O sea, no hay nadie que sepa que estamos acá. Y un miedo así como muy profundo, viendo ese escenario más trágico, ¿no? Obviamente hay un loop mental llevado por el miedo. Y además, lo peor de todo era que nosotros habíamos escogido ir y a pesar de la advertencia habíamos dicho que sí. Entonces sentía también un poco de culpa por haber tomado ese riesgo. El caso fue que corrimos y llenas de adrenalina y todo hasta que al fin logramos regresar al hotel, estaba ya, se había escondido el sol. Finalmente llegamos emocionalmente exhaustas, físicamente también. En ese momento que terminamos de llegar, que llegamos al hotel finalmente, apenas cruzamos la puerta del hotel, el diseño me abrazó. Tenía la iluminación cálida, me acuerdo que había una chimenea espectacular, divina, grandísima, estaba prendida con el fuego, con su calor, la música suave que tenían en ese momento y sentí un cambio total e inmediato en mi sistema nervioso. La calma empezó a invadirme después de que estaba sintiendo un miedo profundo, un miedo muy, 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 muy profundo. Empecé a sentirme en paz, en calma, segura, serena. Y ahí es donde conecto con el diseño interior holístico porque es esa sensación de querer crear esa alquimia, de cómo el diseño de nuestros espacios nos ayuda a sentirnos, nos influye, todo influye en cómo nos sentimos. Y fue increíble, de verdad, cómo el diseño me reguló en ese momento y cómo el diseño, a través del diseño se pueden crear reguladores emocionales para nosotros y para nuestras experiencias. Así que eso es lo que yo hago a través de el diseño de interiores holístico para mis clientes. Y esa noche bajamos a las piscinas termales. Poco tiempo después, o sea, llegamos que ya era casi tarde, comimos algo y fuimos porque las termas de Valls, hay unos días a la semana que abren las termales por la noche. Y yo me acuerdo que bajamos a las piscinas termales. Hay muchas piscinas que tienen diferentes temperaturas, diferentes cosas, son diferentes experiencias cada una. Y entramos a una piscina que es como un camino estrecho por el que uno tiene que pasar nadando porque no puede solo entrar por el agua, no se puede entrar por arriba. Y es una piscina altísima. Entonces es una piscina en piedra altísima, es un espacio estrecho como cuadrado y muy alto que tiene un eco maravilloso. Y me acuerdo que llegamos a esa piscina con el agua caliente, con la relajación y me acuerdo que un señor empezó a cantar como a hum, como canciones y con este eco fue un momento mágico, de verdad fue una cosa increíble. La relajación que sentí y como esa paz, esa calma, esa serenidad total en donde existe nada más en el mundo. Y entonces era como agua caliente hasta el cuello y el señor que cantaba en este espacio
con esa voz y como ese sonido era increíble de verdad. Y luego nos fuimos para una piscina que es exterior y me acuerdo que me puse a flotar y que me caía toda la nieve en la cara. Entonces era ese contraste entre el agua caliente de la termal y la nieve que caía sobre mi rostro. Y ahí tuve como un momento, o sea, me voló la cabeza y fue un breakthrough total y fue que yo me di cuenta que entre el contraste del agua caliente y la nieve helada, el miedo profundo, porque fue muy profundo, que habíamos sentido horas antes en el valle, y la calma y la serenidad total en las termales, porque una vez que entramos ahí es como si todo se hubiera desvanecido. Y hubo también un poder, el poder abrumador de la naturaleza y la quietud sobrecogedora de nuestro interior. Era como esos contrastes que había y ahí entendí que las emociones son el centro de todo. Entendí que nuestra experiencia humana se rige por las emociones y que depende de la perspectiva en la que miremos las cosas y de las emociones que tengamos, que cambian completamente nuestra realidad, nuestra experiencia. Fue muy lindo ver que nuestras experiencias están determinadas por las emociones que son el centro de todo y cómo se me estaba revelando la sanación a través de mis manos, porque no era sanar cuerpos, sino era sanar espacios para crear serenidad. Al crear entornos que regulan el sistema nervioso, estaba sanando a las personas a nivel físico y mental. Valls me enseñó que la arquitectura y el diseño tienen el poder de pasar instantáneamente de un estado de terror a uno de paz a las personas. Ahí mi vida hizo clic. Mi misión es llevar esta alquimia a tu hogar, a tu vida. Yo ahí entendí que esa misión de sanar a través de mis manos, a través de los espacios y de crear serenidad, estaba completamente en línea con todo lo otro que había venido aprendiendo y que se me había ido revelando en el camino, como la masterclass con Glenn Murcutt, que hablaba de la serenidad, toda esta parte de Milán y el diseño interior, cómo conectaba eso con nuestra parte sensorial. Entonces como que todo iba tomando forma y es eso, esa es mi misión. Entonces mi invitación para hoy es pensar en qué avalancha emocional o de tu espacio de caos externo estás viviendo ahora y cómo podrías crear como ese rincón de calma, cómo cambiando esa situación puedes crear calma en tu vida. Les agradezco mucho por haber estado conmigo en este episodio. Me encantaría leer sus reflexiones. Pueden escribir por Instagram o aquí también en los comentarios en YouTube o en cada una de las plataformas. Les agradezco muchísimo por haberme acompañado hoy y nos vemos en nuestro próximo episodio.